Darío Jaramillo Agudelo nació en 1947 en Santa Rosa de Osos. Se graduó como abogado y economista en Bogotá y durante 22 años trabajó en la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Combinó su trabajo con la pasión por escribir y se convirtió en una voz imprescindible y en uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX. Su obra ha recibido diversos reconocimientos donde se destacan el Premio Nacional de Poesía en 2017 por su poemario El cuerpo y otra cosa, y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, que reconoce el valor de la obra poética de un autor vivo. Darío Jaramillo Agudelo se ha destacado como narrador y ensayista, pero han sido sus poemas, sencillos, íntimos, atravesados por el amor, los que se han metido en el corazón de miles de lectores. En este capítulo aparte, el periodista cultural, escritor y traductor Mario Jursic conversa con su amigo de la vida, el escritor antioqueño, el poeta Darío Jaramillo Agudelo. Darío, tú y yo nos conocemos hace muchísimos años y yo creo que si habría que ir a la raíz de todo lo que tú has hecho a lo largo de este tiempo en la literatura, en la poesía, creo que el comienzo de todo está en la biblioteca familiar, en la biblioteca grande que tu padre acumuló, y ahí pues nació Darío como lector, y creo que todo lo que tú has hecho tiene que ver con el hecho de que hayas sido durante 60 años largos un lector muy aplicado. Sí, tal vez el comienzo, lo anterior a ese comienzo es que me hubieran leído cosas, la lectura en voz alta yo creo que fue clave, hecha por mi padre sobre todo, y las narraciones ya orales que siempre llegan en casi todas las casas colombianas en la cocina de la casa. Después sigue la biblioteca, y sí, en esa biblioteca vivíamos en el centro, yo no podía salir a la calle, en el centro de Medellín, porque era muy chiquito además, pero entonces esto se me volvió como un universo aparte, eso lo han dicho tantas veces, pero en verdad es así, está uno que puede coger el libro de geografía y mirar el mapa donde está, o la foto del Everest, y siempre es uno persiguiendo la montaña más alta del mundo, o la caída de agua más alta, o en un cuartico como este lleno de libros. En Historia de una pasión, que es tu memoria como lector, tú cuentas que recuerdas a la perfección cuáles fueron las 2 primeras canciones que te aprendiste. De manera análoga me gustaría preguntarte si te acuerdas cuáles fueron esos primeros relatos orales, si tienes memoria de ellos, y cuáles fueron las primeras lecturas que te dejaron huella. Relatos orales fueron los que me hacía mi abuelo, Domingo Jaramillo se llamaba, y en general son los relatos que están recogidos en las compilaciones de tradición oral antioqueña, que es una tradición que viene de pueblos mineros. Entonces son los cuentos de los 3 deseos o los cuentos de los aparecidos. Yo no podría repetir ninguno ahora, a pesar de que debo haberlos plagiado varias veces, pero se encuentran, por ejemplo, en el Testamento del Paisa. Es una buena compilación de ese tipo de relato oral que me llegó por vía de mi abuelo. Como lectura, sin duda, los 2 cuentos de Las Mil y Una Noches fueron los primeros que leí yo, y que leí yo teniendo el libro en la mano para mí solo, sin nadie alrededor. Uno fue Ali Baba y los 40 ladrones, y el otro fue Aladino y la lámpara maravillosa. Mira, cuando yo digo que todo nace del hecho de ser lector, estoy pensando en que ya desde, creo que muy temprano, empezaste a escribir reseñas de libro, que es, si uno lo ve, una forma de transmitir el entusiasmo que uno ha sentido frente a alguna lectura, y además con el propósito adicional de contagiar ese entusiasmo. Bueno, tus
tus primeras colaboraciones en periódicos, en revistas y hasta el día de hoy que haces lecturas lunáticas, que son reseñas de libros que se envían a través de correo electrónico. La reseña siempre ha sido un género como muy vilipendiado. Se considera que es de menor categoría frente al ensayo. Eufemísticamente lo llaman arte menor. Sin embargo, siempre me ha dado la impresión que tú aprecias mucho ese género. ¿Por qué razón? Bueno, lo primero es que me interesa que lo sigan considerando arte menor y una parte vilipendiada, porque entonces eso evita que mucha gente que está interesada en escribir artes mayores nos invada y se venga a hacer reseñas. Entonces quedo libre de un tipo de competencia que me parece muy molesta, porque es la competencia de los yoes mayores. Es mejor los yoes menores en un género menor, que es simplemente el testimonio del gozo que da leer. Es uno de los placeres más intensos, más gratuitos y con más efectos beneficiosos en términos colaterales. Es decir, uno para leer necesita un libro y un poquito de luz, no necesita ningún aparato, no necesita el apoyo de nada distinto de los propios ojos y de esa relación casi sensual de abrazo entre el libro y uno. Y con eso puede entenderse uno, entender el mundo, reírse, salirse del tiempo, soñar, aprender, que es tal vez lo que menos pasa, pero alguito aprende uno. Darío, ¿tú notas cambios entre tu forma de escribir las reseñas, o sea, pensando en lo que hacías muchísimos años atrás en el periódico El Tiempo, luego lo que hiciste en Cambio y lo que haces hoy en día con esas lecturas lunáticas? Sí, yo creo que hay dos puntos de quiebre relativos a dos asuntos distintos. El primer punto de quiebre es cuando yo creía que podía dividir el mundo en buenos y malos, entonces escribía críticas demoledoras de libros, por ejemplo, algunas que hice en el Boletín Cultural y Bibliográfico, sin pensar que algún día yo a dirigir ese boletín, y en otras publicaciones, hasta, digamos, los años 90. Y luego, cuando entré a Cambio y hacía una reseña semanal, yo pensé que era la oportunidad, mejor dicho, pensé que la gente que leía una revista era muy idónea para llegar a leer un libro. Entonces, ¿para qué espantarlos? Más bien, volvamos a esto un recetario de libros que una especie de juicio de no lea esto, lea esto. Entonces me dediqué a dar testimonio de libros que me daban placer y desde eso no hago otra cosa. Es decir, no, si un libro no me gusta, y me pasa mucho que muchos libros, mejor dicho, son más los libros malos que los libros buenos, pues, pero yo no escribo sino sobre libros que me gustan, y los libros que leo y que no me gustan nunca los comento. Ese es un primer punto de quiebre. El segundo es con respecto a la extensión, que escribir para la red me dio el placer de poder escribir sin pensar que tengo que tener 600 caracteres y no más, que era mi techo en la columna que tenía en Cambio. Entonces me da la oportunidad también de robarle citas al libro que leí, porque las mejores cosas de los libros que uno lee, pues las subraya, pues entonces contémosle a la gente los subrayados. Y alguien me decía, usted no lee, no, usted no reseña libros ahora, usted transcribe subrayados. Y me parece que tiene razón y me parece que voy a insistir en eso. Pero es que con lo que estás diciendo me haces pensar que la segunda consecuencia del hecho de ser lector es que tú has hecho un montón de antologías de muy diverso estilo. Hace los años finales de los 70 hiciste, bueno, no es exactamente una antología, pero es una nueva historia de Colombia pidiéndole textos. Hiciste El Sentimentario, has hecho Poemáquinas. Bueno, eso llega hasta el día de hoy, antologías sobre diferentes poetas, la antología de la crónica latinoamericana. Eso es como más o menos coger uno los subrayados o los chulos que uno le pone a los textos que le gustaron y juntarlos todo entre dos pastas. Así es, y es una gozadera,
porque, por ejemplo, la antología de crónica latinoamericana, son 50 crónicas. La mentira oficial que he hecho sobre esa antología es que leí cerca de 3.000 crónicas. Después alguien me sacudió un poco y le hice una rebajita hasta unas 1.500, pero en todo caso es una manera de decir que casi que agoté las crónicas accesibles y agoté ese universo y creo que hice un filtrado que tiene el defecto de ser incompleto porque la cantidad de buenas crónicas superaba el tamaño del libro que tenía que hacer, entonces se me quedaron muchas por fuera. Eso, por ejemplo, fue un placer. O las otras, las de fomentar el vicio, son, yo diría, básicamente dos. Una que se llama Antología de Lecturas Amenas y otra que se llama Poemáquinas. También fue un gusto tratar de buscar los textos que podrían contagiar a un individuo o una individua de 13 o 14 años, que son como los destinatarios de esos libros, que han sobrevivido ya un poco más de 30 años, circulando muy bien y repitiendo ediciones, seña de que algo hemos hecho. El miedo que me da con esos libros es que los vuelvan lectura obligatoria y ahí sí se tiran en todo, porque pues ninguna lectura definitivamente es una lectura obligatoria. Una de las antologías que hiciste es sobre poesía amorosa en Colombia. ¿Tú crees, Darío, que la poesía sigue siendo un vehículo de comunión que permite el enlace entre dos almas? O sea, todavía mandarle unos versos un chico a una chica, un chico a un chico, una chica a una chica, con todas las variedades, digamos, que la experiencia amorosa permita. ¿Crees que se pudiera hacer un paralelo entre lo que pasaba, qué sé yo, medio siglo atrás en Colombia y hoy en día? Quiero decir, la poesía sigue hablándole a los lectores contemporáneos. Yo creo que sí, que mucho. No tengo las pruebas a mano porque yo renuncié a entrar a Facebook y a entrar en todas las redes. Yo lo único que uso es el correo electrónico. Pero me doy cuenta, porque me lo cuentan, que los poemas sí son un instrumento de comunicación para la conquista o para la seducción o para decir te quiero o para decir ya no te quiero. Ya hablamos sobre la reseña, pero tú también has escrito eso que llamaríamos ensayos formales. Antes de meternos ahí, me gustaría preguntarte por un texto que salió originalmente en la revista Eco, ya tiene mucho tiempo, y en el cual tú planteabas una teoría muy divertida. El ensayo se llama La Edad de la Musa. Y ahí tu teoría es que en Colombia, hablando en términos cuantitativos, la poesía en general la han escrito adolescentes geniales, gente que estaba entre los 18, los 20 y pico de años. En cambio, las novelas, por contraste, las ha hecho gente mayor, por lo menos mayor a los 40 años. Hoy en día sigue sosteniendo esa misma teoría. Y la comprobé, además, experimentalmente. Hace 2 o 3 años fui jurado de Bogotá 39, que es para escritores menores de 39 de toda América Latina. Y entonces la teoría ahora no es solamente en cuanto a la narrativa, ahora verás por qué para Colombia, sino para toda América Latina. Leíamos el muestreo de magníficos escritores menores de 39 en general. Ese premio casi que ha sido la antesala de la selección natural de los buenos escritores latinoamericanos de narrativa. Y curiosamente, como están en una edad del umbral hacia las buenas novelas que van a hacer, todo lo que tienen cuando no han ajustado a los 40 es unos buenos intentos de hacerla, de hacer buena narrativa. Hay excepciones, hay sobre todo algunas mujeres menores de 40
que se presentaron esta vez, que ya tienen una obra bastante consistente, pero en general son escritores de los que se espera mucho y son menores de 39, se espera mucho como narradores. Y uno ve el conjunto de narraciones, de grandes narraciones latinoamericanas, y tal vez habrá una o dos excepciones, Vargas Llosa lo es, en que las grandes novelas las escribieron después de los 40, empezando por García Márquez y sus 100 años de soledad, que los hace justo a los 40, creo. Se publica justo a los 40. Y en poesía también veo yo que el escenario lo ocupa gente joven. Y en este momento poesía en Latinoamérica y en Colombia un escenario proporcionalmente mucho más habitado por mujeres que por hombres con respecto al escenario que a mí me tocó vivir. Yo no sé si sea por eso que estás diciendo, pero de manera muy consistente llevas años escribiendo ensayos sobre poetas colombianos. No es un libro que todavía está publicado, pero ya reuniste pues una cantidad enorme de las piezas que has escrito pues en el último medio siglo y forman casi que naturalmente una historia de la poesía colombiana. Cuando estuviste armando eso, ¿notaste algunos hitos, algunos poetas que en tu propia trayectoria te hayan sido muy útiles? Evidentemente León de Grey fue uno de ellos, pero además de ese nombre canónico, ¿qué otros, ya viendo con perspectiva, te parece a ti que sobresalen en esa cordillera de la poesía colombiana? Está Silva casi como fundador de la poesía colombiana, porque los románticos son un antecedente interesante, pero tal vez no hay gran poesía ahí, tal vez quien más se acerca es Pombo, pero Silva es como nuestro primer gran poeta. Y después en la generación de León de Grey, para mí fue muy importante León de Grey, después Aurelio Arturo, Jaime Jaramillo Escobar. Yo diría que esos son los tres nombres principales de la primera mitad del siglo XX. Ya en mi generación, me refiero solo a los muertos porque son cadáveres que se conservan frescos. Yo creo que María Mercedes Carranza sigue siendo una poeta muy viva, y Raúl Gómez Jatín también. Entonces, eso muestra más o menos como un panorama inicial de unos 5, 6, 7 nombres de magníficos poetas colombianos. Pero cuando uno habla de ensayos, casi que la palabra teoría acude de inmediato a la cita. Se supone que los ensayos uno pone en acción la teoría. Sin embargo, yo te he oído a lo largo de muchísimo tiempo, no lo llamaría desprecio por la teoría, pero sí un uso juguetón, paradójico, tus reticencias frente a eso que se llama teoría y que tiene tanto prestigio en la actualidad. ¿De dónde nace? Yo creo que una teoría, para teorizar sobre la teoría, es una construcción mental, siempre es una construcción mental. O sea, es algo que se le ocurre a alguien, subrayado la palabra ocurre. Entonces, mi uso juguetón es eso, un poco, bueno, si están jugando a que las estructuras es lo que funciona, como hacían en los 60 los filósofos franceses, que son unos forofos de la teoría, pues yo podría decidir que no es eso, que es cualquier otra cosa, que el color gris es lo que nos unifica a todos. Me estoy inventando una aquí, pero solo como ejemplo, no me la vas a robar. Y así, yo creo que las teorías son buenas como para tratar de organizar el conocimiento, siempre y cuando que quien entra a la teoría sepa que es simplemente una forma de organizar ciertas ideas, pero que no es la forma como la realidad funciona, que es la manera como tratan de enseñarnos las teorías. En este preciso momento en que tú y yo estamos conversando, hay un libro nuevo tuyo de ensayos que está preparando la editorial Pretextos. Se va a llamar Indagación sobre los fantasmas. Y ahí en ese libro cuentas la larga historia de la presencia de los fantasmas dentro de la literatura. Si te tuviera que apretar y decirte, Darío,
después de haber investigado tanto sobre ese tema, que es un tema bien peculiar, nada común en los estudios literarios en América Latina, ¿qué concluirías sobre los fantasmas? A ver, lo primero que me interesa subrayar en todo el cuento es que en general yo tiendo a hacer ensayos más factualistas que teóricos. Y aquí lo que hago es hacer un recorrido de dónde están los fantasmas. Los fantasmas están en la filosofía. Platón habla de fantasmas, Aristóteles habla de los fantasmas, pero además utilizan la palabra fantasma fantasmalmente para referirse a las cosas que no existen. Pero hay filósofos que usan a los fantasmas en realidad como fantasmas. Kant es el más ilustre de ellos, y Aristóteles. ¿Cómo está en la tradición oral? ¿Cómo están yo creo que la gran literatura se cuenta con autores que hablaron de fantasmas, desde Homero y desde Gilgamesh y desde los latinos hasta nuestros días, Poe. Se puede la gran literatura contarse con fantasmas, el Decamerone, y póngame, cíteme el gran Everest de la literatura que usted quiera, y ese habló de fantasmas. Ahora, ¿dónde situaría yo el asunto? Es como una historia de algo que nadie acepta que existe en unas épocas de la historia y que todo el mundo cree en ellos en otras épocas de la historia. Ahora que somos democráticos estamos más o menos divididos. El reclamo mío, y es el origen del libro, es que a mí nunca se me ha parecido un fantasma, a mí no me consta la existencia de los fantasmas, y mi razonamiento al respecto, mi teoría, es que los fantasmas me discriminan, me omiten, no existo para ellos, entonces mi desquite es escribir este libro. Me devuelvo un poco porque unos años antes de esta indagación sobre los fantasmas, publicaste tomo muy grueso que se llama Poesía en la canción popular latinoamericana. A mí es uno de tus libros que más me gusta y creo que tú mismo lo tienes, dentro de lo mucho que has escrito, lo tienes en bastante aprecio. ¿Por qué la canción popular latinoamericana, Darío, sigue teniendo ese arraigo tan poderoso? Lo primero es que mi interés por la canción popular está en la línea del mismo interés por lo popular que yo siempre he tenido. A mí me interesó la fotografía cuando la fotografía no era considerada un arte, y fui curador de la delegación colombiana en la Bienal de Venecia en el año 70 y algo, o sea, hace 50 años, y lo que mandé fue fotógrafos, y lo que resultó es que era la primera vez que un país decidía mandar fotógrafos. En ese momento la fotografía era algo muy mirado con mucha ironía, y la cabeza de esta delegación eran Hernán Díaz, era Carlos Caicedo, eran fotógrafos que hoy ya están como en la órbita de los clásicos del arte colombiano. Eso, el primer marco. Lo segundo es que la canción popular latinoamericana no es solamente un divertimento o una herencia musical, sino que también es una esencia de maneras de ser. No es que esta canción me sale, no, es que a mí me sale la canción, o yo siento de esta manera porque la canción me enseñó a sentir de esta manera. Nuestra universidad del sentimiento fue el bolero, fue el tango, fue la ranchera, hablo de mi generación, como hoy lo puede ser una pieza de rock de algún cantante latinoamericano para un muchacho o una muchacha de 15 o 16 años, que están sintiendo de la manera como el cantante nos dijo que sintiéramos. Y como éramos una sociedad tan aislada en los 50, 60, casi que el monopolio del aprendizaje de los sentimientos lo tenía la canción, bien fuera a través del disco o de la radio o a través del cine. Entonces yo creo que eso es la parte como de fondo del asunto, que sentimos como con toda la cursilería que era capaz de sentir Agustín Lara, o con todo el despecho con que podía sentir José Alfredo Jiménez.
quiero que se me quede en la mochila algo que además es un libro muy reciente tuyo, que se llama 100 tesoros del Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República. Tú has escrito un montón sobre artistas, particularmente sobre pintores o dibujantes, pero en ese libro, ¿qué hiciste, Darío? Porque forma parte, digamos, de tu corpus de ensayos con esas comillas obligatorias que ya nos enseñaste a poner. La Fundación de Amigos de la Colección del Banco de la República, o de las colecciones, me encargó que hiciera un libro sobre la colección de arte. Esa colección tiene actualmente unos 6.000 objetos, entre cuadros, esculturas, fotografías, performance, de todo. Entonces a mí se me ocurrió hacer un libro totalmente asistemático. Irme allá, y lo hice durante 3, 4 semanas, no recuerdo cuánto, a mirar de nuevo toda la colección de arte y a escoger las 100 que más me gustaran. Y me dio mucho gusto hacerlo porque el arte definitivamente es muy emocionante. Tener enfrente un cuadro de Antonio Roda o de los boteros que hay en el banco o el arte internacional que hay, el Klee, el Torres García, el Figari, es de verdad muy emocionante y fue muy bueno poder como tratar de fijar en palabras o en cuentos por qué me llegaban de tal manera esos cuadros o qué historia tenían. Y el libro salió muy bien porque además el diseño y las fotos hacen o producen el milagro que se produce con los libros de arte, que uno no lee el texto. Entonces yo gocé mucho porque entonces están los 100 cuadros que más me gusta y me puedo saltar toda la carreta que eché, que es lo que le aconsejo a cualquiera que coja el libro. Todos los autores tienen algún libro emblemático y pues obvio tú no eres la excepción con eso. Poemas de amor, que publicaste en 1986, es tu título más recordado. Es un libro que ha tenido una historia muy feliz en la historia de la poesía colombiana ya más general. ¿Cuáles son tus relaciones con ese libro hoy en día? Son distantes, en verdad. Lo uso. Si él me usa a mí, yo lo uso a él. Entonces me invitan a veces a lecturas de poemas, que es una de las ceremonias más absurdas que puede existir, una lectura de poemas que uno escribió para ser leídos íntimamente, los llevan a uno a una sala a que los lea. A uno que se dedicó a la poesía porque le tiene miedo a la gente, lo sientan delante de 40 personas. Bueno, eso no solamente con los libros, con los poemas de amor, sino con todos los poemas. El caso es que sí me pasa que voy a lecturas y ya sé qué poemas me piden. Gonzalo Celorio se burlaba de mí en una lectura que nos tocó en la Universidad Nacional porque decía que parecía un bingo estar conmigo en una lectura de poemas porque alguien gritaba por allá, el 13, el 8, eso es un bingo, Darío. Entonces lo que hago es, bueno, si es así, perfecto, ya me escribieron el libreto y los libros y los poemas que ensayo para leer y que procuro leer bien son esos que sé que me piden. Me ha pasado también que lo reproduzcan en muchas partes y con muchos motivos, cosa que me gratifica en cuanto que creo que pueden ser muy útiles. Un poema de amor, cuando uno está muy enamorado, uno no sabe qué decir, entonces un poema de amor es como el pasaporte para introducir el tema o no sé para qué, pero si son útiles para que alguien conquiste a alguien, eso me da gusto también. Pero mi relación en realidad de verdad es distante, un poco indiferente y tal vez lo sigo mirando como el experimento que eran en términos de, digamos, de la carpintería del poeta, que en el caso de poemas de amor era tratar de escribir los poemas más directos posibles, menos metafóricos, menos llenos de imágenes que pudiera, y limpiarlos de
de todas las alusiones con que se escribe el amor. Y el intento yo creo que valió la pena porque me limpió la cabeza un poco y eso me gusta que haya pasado también. Tu poesía ha ido cambiando mucho a través del tiempo. O sea, el Darío de Poemas de Amor no es para nada el Darío de El cuerpo y otra cosa, que es el último título de poesía que has publicado. Sin embargo, yo veo un nexo de continuidad, Darío, que es el verso de aliento largo. O sea, un verso que tiende a ser como un poco oracular, bíblico, casi que tú tienes un fraseo natural que es largo. ¿Eso de dónde te viene y por qué razón crees que se ha mantenido a través del tiempo? Yo creo que si le fuera a echar la culpa a alguien serían dos los culpables. La utilización que hice de Canto a mí mismo, que fue un libro que a mí me dejó rayado y que me mantiene rayado. Es decir, siempre que vuelvo a Whitman siento una vibración muy especial. Y el otro que también es hijo de Whitman, pero que a mí me llegó en directo, que fue Jaime Jaramillo Escobar. Yo creo que esos dos poetas me dieron como el tono de mi música íntima con las palabras. En el caso de Whitman, debo decirlo, ni siquiera fue Whitman, sino León Felipe como traductor de Whitman, porque yo no leí la primera vez, cuando leí Canto a mí mismo, no leí a Whitman, sino que leí a León Felipe en su versión muy conocida. O después, más adelante, inclusive ya pudiéndolo leer en inglés, en la versión que hizo Borges, que es muy distinta también, pero que también tiene el sentido versicular del fraseo. Tu trayectoria como novelista tiene una cosa muy peculiar, porque pues, tú te volviste novelista porque en realidad empezaste a extender cartas. La muerte de Alex es una carta y Cartas Cruzadas, no necesito pues resaltarlo, esa idea, Darío, de la novela como una prolongación de la correspondencia, también te lo pregunto, eso, ¿quiénes son, digamos, los que están en la trastienda? ¿De dónde te vino eso? Así como en el otro caso te vino de Whitman y te vino también pues de León Felipe, de Jaime Jaramillo, aquí ¿quiénes tú pudieras reconocer en ese origen? Además de tu propio gusto, por supuesto, de escribir cartas. No, en verdad fue de ahí, vino de que cuando yo quise contar el cuento de la muerte de Alec, yo, lector de novelas, me di cuenta de que yo no era capaz de escribir una novela, que no era capaz de narrar en tercera persona, ni montarme ahí como el narrador omnisciente, no era capaz, no sabía escribir diálogos, tenía toda clase de carencias para contar un cuento. Pero yo, por mi generación, por mi tiempo, por como me tocó vivir, sí había escrito muchas cartas donde contaba cosas. Entonces fue eso, la experiencia de haber escrito muchas cartas como cartas a mis amigos o a mis amigas, enfrente de mi incapacidad para hacer un diálogo, para ser omnisciente, para todas las condiciones que requiere cualquier Tolstoy, pues lo que hice fue apelar a lo único que sabía hacer, que era escribir cartas. Cuando ya llevaba 2 novelas, en eso ya me llamé la atención a mí mismo y a ver, usted trate de hacer un diálogo, maldita sea. Era ya, entonces como en la tercera novela comencé a presumir de omnisciente o a tratar de hacer diálogos, pero en verdad el hecho por el cual yo hice esas 2 novelas así era porque no era capaz de hacerlas de otra manera. Recientemente Pretextos de España inauguró pues una colección colombiana que tienen y escogieron a Cartas Cruzadas como el libro emblemático, como el mascarón de proa para lanzar la colección. Darío, yo tengo muy vívido en mi cabeza tú y yo paseando tal vez por la séptima y me empiezas a contar la idea seminal que desembocó en Cartas Cruzadas y era que tú veías a la mamá de un mafioso. Siempre me gustó esa anécdota y me gustaría que la repitieras acá. Si yo iba a Medellín a la casa de mis padres, un edificio en el centro, y yo me asomaba al balcón, 4º piso, a cualquier hora del día o de la noche,
y siempre veía en el balcón a una señora que no sé, yo no sabía quién era. Y siempre la veía despierta ahí como perdida. Cuando bajaba al garaje de ese edificio, lo veía repleto de carros de marcas todas de mafiosos. De Lamborghini para abajo era todo. Entonces averigüé y me dijeron que era una señora, hija de un comerciante de cocaína, que vivía en un barrio de Medellín, un barrio alejado, y el hijo, por homenajearla, por mejorar su estatus, se la trajo a vivir a un apartamento grande donde él podía guardar los carros suyos en el garaje. Entonces era una señora perdida en un apartamento donde seguramente la habían desvinculado de la vecina que tenía en el barrio, en fin, la habían desarraigado literalmente. Entonces yo quería escribir una novela sobre esa señora. Al final en Cartas Cruzadas el personaje está completamente diluido, no aparece siquiera o aparece de otra manera. Pero mi punto de partida era tratar como de explicarme el fenómeno ya social. A mí no me interesaba mucho la cosa policíaca de que capturaran al narco ni toda esa visión policíaca del mundo que tienen los gobernantes y los legisladores. No, lo que me interesaba era en el ambiente antioqueño cómo iba surgiendo el estatus de comerciante o de mamá de comerciante de cocaína y cómo había mucha plata para todo y cómo la fortuna fácil estaba modificando la forma de ser de la gente. Eso era lo que me interesaba con Cartas Cruzadas. Cuando yo te conocí tenías una afición muy particular. Estabas obsesionado por encontrar el mayor número posible de versiones. Primero de Summertime, después del Manicero y en los últimos tiempos te he visto la misma manía, pero ya con Bach. Bueno, a ti trabajar por series siempre ha sido como una característica de lo que haces, pero ¿esa manía de dónde nació? No, mi Summertime es una canción que me parece simplemente perfecta. Y mi versión favorita cambia por ahí cada media hora porque a veces pienso que es Janis Joplin, a veces que Ella Fitzgerald o tal vez es Billie Holiday. Y era una época además en que no había las facilidades que hay ahora, que el ordenador le ordena a uno la lista y salen las N versiones, sino que era algo mucho más primitivo, era conseguir el disco y grabar un cassette. Entonces llené 2 cassettes de versiones de Summertime, era maravilloso. Además, con unas sutilezas especialísimas. Por ejemplo, Janis Joplin tiene 2 versiones de Summertime. En una se revienta y en la otra se revienta 2 veces y uno no sabe cómo hace para reventarse 2 veces. Es impresionante. Luego el Manicero fue ya por la curiosidad estadística, porque alguna vez oí decir que del Manicero había 1200 versiones. 1200 versiones es como mi versión de que leí 3000 crónicas. Pero también empecé a reunirlas y es una maravilla, porque además es una canción perfecta. Luego con Bach lo que me pasó fue lo siguiente, que alguna vez yo tenía una versión de las suites para cello, que es todavía mi favorita, la de Bisma, y que es una versión del año 60 más o menos. Entonces, pues claro, me interesé mucho por la historia de la grabación, entonces me entero cómo son unas piezas de Bach que nunca fueron demasiado valoradas hasta que Casals comenzó a grabarlas una por una desde el año 36, que la ejecución pública de esas suites no era muy común. Y bueno,
en algún viaje consigo una o dos versiones más, porque entonces ya tengo Casals, que fue la primera, y bueno, la de Rostropovich, que fue la segunda completa. Y en alguna vez comento esto delante de algún amigo en Madrid, alguien que estaba vinculado a la Radio Nacional y al mundo de la música. Entonces la primera vez que fui me tenía 3 versiones de regalo. Y comenzaron, fue regalos de amigos, hasta que ya sentí la obligación moral de seguir reuniéndolas. Voy en 62 versiones en CD y las tengo allí encerradas en un cuartico secreto, pero en realidad, verdad, tengo 62 versiones. Lo chistoso del asunto y que denigra bastante de mí es que, por supuesto, yo no soy capaz de distinguir la de Misha Maisky de la de Yo-Yo Ma. Mi oído no da para eso. Es simplemente la manía acumulativa de tener las versiones ya por simple diversión y por cierta sociología de la música que es bien interesante, porque en una época, por lo menos lo que se ha reimpreso de long play a CD, salía 1 o 2 versiones al año. En el siglo XXI salen 3, 4 versiones al año de las suites, y también en el empoderamiento femenino que admiro y agradezco para librar de responsabilidades a mi género, también en las suites para cello de Bach se ve la cantidad de mujeres chelistas que cada vez más son mayoría grabando las suites. Darío, durante estos meses de la pandemia que todavía duran, empezaste a hacer también, así como envías por correo las lecturas lunáticas, empezaste a mandarnos a un montón de felices interlocutores tuyos unas serenatas. Ese proyecto llegó como a las 147 serenatas, ahí lo detuviste, creo que momentáneamente, pero ¿qué quisiste hacer ahí? ¿Qué quisiste transmitirnos al hacer esa selección de, uno diría, son los grandes éxitos de la música de Darío Jaramillo, pero no estoy seguro de que sean del todo así? No, porque hay también muchos descubrimientos en la investigación, que eran cosas nuevas para mí, y decía, lo primero fue como, yo estuve encerrado en esta casa sin pisar nada por fuera durante exactamente 18 meses, 15 meses, algo así, sin moverme. Mi única forma de comunicación con gente de aquí o de otra parte era el correo electrónico. Entonces los periódicos, correos de alguien que se acordaba de mí, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? A todos nos pasó como esos interrogatorios de quiero saber de ti. Entonces decidí crear un boletín informativo sobre mí mismo sin hablar de mí mismo. Mi forma de decir que estoy bien es mandándole música a la gente. Entonces escogí la música que a mí me gusta, que va desde Bach hasta Janis Joplin, para referirme a 2 que haya citado ahora, pasando por toda la música latinoamericana y por descubrimientos que hacía, por el rock de los 60, Rolling Stones y Beatles principalmente. Entonces iba mandando eso y se me volvió un divertimento porque era también una forma de volver a mi propio pasado, es decir, ya las canciones que estaban vinculadas a cierto momento de mi vida. Antes en la charla mencionaste que te interesaste en la fotografía cuando no había alcanzado dimensión artística. Y eso en tu caso se traduce en que no solo admiras muchos fotógrafos colombianos, sino que también te convertiste en fotógrafo. Tienes a estas alturas pues una colección enorme de retratos de escritores que has venido haciendo en los últimos, no sé, 25 o 30 años, pero también eres una especie, no diría de pintor impresionista, sino de fotógrafo impresionista. O sea, tú te sientas acá en la ventana y te pones a fotografiar Monserrate en diferentes momentos del día, con climas distintos y eso. ¿Cuándo nació y por qué razón el Darío fotógrafo? Cuando inventaron la fotografía sin laboratorio. Cuando yo estaba en Medellín y era un niño, uno de los negocios que tenía mi familia era un almacén de fotografía. Y tenían un laboratorio, pero yo
que adoraba la fotografía, detestaba el olor de los químicos del laboratorio de fotografía, entonces nunca me metí en forma porque definitivamente el olfato no me dejaba, así como nunca sería médico por la forma en que me huelen las clínicas. Cuando llegó la gloriosa época de hacer clic con una maquinita que hace todo y que no tengo que ir a un laboratorio, entonces ya me interesé más directamente. Y tal vez lo que más me interesa es eso, la fotografía del paisaje. Yo, en esta ventana que hay detrás de mí, tengo a Monserrate, y Monserrate yo lo vigilo para los bogotanos. Yo creo que tengo otra vez los números grandes. Debo tener, en realidad, de verdad, unas 1500 fotos, pero digamos que tengo unas, para esta ocasión tan especial, que tengo unas 5000 fotos de día, de noche, con luna, sin luna, tapado por una nube, tapado por dos nubes, destapado, a punto de ser tapado, con el sol rojo de la tarde, como el sol que viene de atrás y lo vuelve sombra. Y es una maravilla ver cómo cambia la realidad con las fotos. Y es un juguete solo para mí. Yo alguna vez en una revista donde tú trabajaste me pidieron fotos, hicimos algunas. Vino aquí el redactor y se llevó unas, pero yo quisiera mantener eso como uno de mis deportes secretos, porque no me compromete en nada, ni con la moda, ni con la actualidad, ni con nada, sino como la forma que cambia la realidad y la puedo fijar. No voy a decir que fue lo primero que leí tuyo, pero siempre he conservado, por razones que tú conoces muy bien en mi memoria, tu declaración de que tú lo hubieras dejado todo, los libros que has escrito, las novelas que has entregado a la imprenta, por haber sido el puntero izquierdo del Independiente Medellín. ¿Todavía a estas alturas sigues alimentando ese viejo deseo? Sí, pero para dentro de unos 2 años que haya salido Gómez de la dirección técnica. Pero sí, todavía sigo soñando con... Ahora ni siquiera tengo 2 patas, con una sola, ser el puntero izquierdo del Medellín, pero es porque la única que tengo buena es la izquierda, la derecha es de palo, entonces jugar por la izquierda. Siempre nos ha quedado tela para cortar en las charlas y esta no va a ser la excepción. Gracias, Darío, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias.